La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y saludo a mi colega, el profesor Marco Sánchez. ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días, profesor, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Para nosotros es un placer estar acá un día más en el programa Vamos a Movernos. Hoy estaremos, como mencionó el profesor, en la conducción de este programa, que es una actividad de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Hoy tendremos como tema de fondo deportistas transgénero, mitos y desafíos para el deporte de la rama femenina. Para desarrollar este tema tendremos la compañía del profesor Rodolfo Obando Monge, de la Facultad de Medicina de la Escuela de la Universidad de Costa Rica, perdón. Él es especialista en el campo de la fisiología, del deporte y el ejercicio. La participación competitiva de deportistas transgénero ha constituido un gran desafío para todo el universo relacionado con el deporte, como las organizaciones deportivas, las personas deportistas, el personal dedicado a la preparación de deportistas, las personas aficionadas, los centros de investigación en deporte, en fin. Se entremezclan temas como la definición objetiva de lo femenino y lo masculino, como límites de la categorización de las ramas competitivas, con discursos representantes de diversos intereses políticos, filosóficos o económicos, mal manejo de información en la prensa, prejuicios diversos ligados a aspectos de género o prácticas de discriminación de la mujer, dejando en medio del fuego cruzado a personas deportistas, trans o no trans, seres humanos cuya dignidad como tales merece respeto. El enfoque que daremos al tema en el presente episodio de Vamos a Movernos será desde la perspectiva de la fisiología del deporte y el ejercicio, buscando desarrollar objetivamente esta problemática, y a la vez pretendemos llamar la atención para que este tema se discuta más profundamente desde las ciencias del movimiento humano. Estamos en vivo por Radio 870 UCR y en Facebook, agradeciendo a Sebastián Torres en los controles de la emisora y a cargo de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook, el apoyo logístico de Giselle Mora y de Katy Prado, directora de la emisora. Y ahora vamos con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. En nuestro episodio de hoy en Vamos a Movernos, trataremos el tema de deportistas transgénero, mitos y desafíos para el deporte de la rama femenina. Esta temática ha ido ganando realce ante la exposición en medios de prensa, no siempre con buena base científica, de casos de deportistas transgénero y de mujeres con niveles altos de testosterona o con una genética particular que podría darle cierta ventaja en un deporte en la rama femenina. Sin embargo, desde las ciencias del movimiento humano aún hay mucho por descubrir. Nos acompaña el máster Rodolfo Obando Monge, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Él es especialista en el campo de la fisiología del deporte y el ejercicio, y le agradecemos por acompañarnos para tratar este tema. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, de verdad, muchísimas gracias por la invitación al programa, y me parece que es una temática importante porque ha estado, ¿verdad? La hemos visto mucho en los medios de comunicación últimamente y creo que es bueno hablar sobre el tema. Buenísimo, Rodolfo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema, como vos decís, bastante, no voy a decir complicado, sino más bien complejo. Entonces, qué dicha que tenemos el chance de una persona que está muy cercana a la ciencia y que nos pueda llevar más a esa búsqueda de la verdad, en esto, en esta temática como tal. Profesor. Sí, y bueno, justamente para poder empezar sería bueno abordar el tema de, bueno, eh,
las diferencias entre conceptos como sexo y género, que entendemos que son términos que se suelen confundir, y que pues hay que saberlos diferenciar, sobre todo porque están en la base de este tema, como vamos a ver más adelante. Entonces quizás, Rodolfo, podríamos empezar un poco conversando sobre lo que entenderíamos por sexo, y para no confundirlo con los aspectos de género, y luego ya nos enrumbaríamos con el tema para ir entrando de lleno en lo que serían las categorías competitivas. Así es que pues quizás arranquemos Sí, por ahí, Rodolfo. claro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Lo primero que sí me gustaría mencionar antes de comenzar a hablar sobre el tema es que todas las personas que nos escuchan tengan claro que vamos a hablar de la parte biológica, fisiológica, ¿verdad? De lo que implica el deporte trans. Pero no dejemos de lado que estamos hablando de seres humanos que tienen deseos, anhelos, miedos, ¿verdad? Y muchas veces este tema, cuando se discute, creo que no se hace con la sensibilidad apropiada. Entonces sí me parece como importante rescatar eso de un inicio, decir que durante el programa lo que vamos a hablar es de aspectos biológicos, fisiológicos, es un enfoque tal vez desde la parte más social, ¿verdad? Política, que eso luego podría también discutirse, pero sí tener, por favor, creo yo, esa sensibilidad respecto a esto, porque no es simplemente hablar de cosas, ¿verdad? Ahí tiradas al aire, sino que estamos hablando de seres humanos y que es una discusión. Incluso cuando emitamos un criterio, una opinión, hay que hacerlo con cuidado porque uno no sabe, eh, ¿verdad? Si lo que uno va a decir puede herir a otra persona o la manera en la que uno lo vaya a decir. Entonces, primero, comencemos definiendo, como decía el profesor, estos conceptos que a mí me parecen claves. Primero, ¿qué es sexo? Bueno, cuando nosotros hablamos de sexo, estamos hablando de las características biológicas y fisiológicas de esa persona o de los cuerpos de esa persona. Y eso está relacionado con aspectos de los cromosomas, de las hormonas y de la anatomía reproductiva de la persona, ¿verdad? No es solo una cosa, sino son un conjunto de cosas. Cuando hablamos de sexo, entonces nos vamos a referir en dos categorías, categoría masculina y una categoría femenina. Esto para hablar de ahora en adelante con respecto a lo que siga en relación al deporte, ¿verdad? Entonces, categoría femenina, masculina, meramente haciendo referencia al sexo de la persona. Si ya hablamos de género, eso es algo totalmente distinto y eso más bien se refiere a los roles, comportamientos, actividades, expectativas, atributos y demás que una sociedad determina, ¿verdad? O que considera apropiados para hombres y mujeres. Y ahí ya esto, ¿verdad? Es distinto porque estamos hablando de que es un constructo de la sociedad, ¿verdad? Y esto puede incluso variar entre generaciones o entre culturas. Entonces sí es importante. Y nosotros acá no nos vamos a ir por esa línea del género. Vamos a hablar meramente de la parte del sexo, digamos, llamémoslo biológico de la persona. Sí, Rodolfo, qué buena esa aclaración. De hecho, lo estuvimos comentando antes de entrar en cámaras, ¿verdad? Y es muy importante que quede claro, ¿verdad? En términos de deporte, ¿verdad? Porque yo creo que eso es de las cosas más importantes, bueno, y que vamos a discutir aquí un poquitito más. Rodolfo, no sé si usted nos podría dar como una aproximación a lo que a toda la problemática que ha surgido dentro de esto del deporte trans, directamente en el deporte. Sí, pues Marco, incluso aprovechando su pregunta, sí sería bueno diferenciar dos cosas para aclararle también a la gente que nos escucha. Me imagino que hemos escuchado el término cis o el término trans. Entonces, cuando alguien se refiere a una mujer cis, un hombre cis o un hombre o una mujer trans. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos referencia a un hombre o mujer cis, estamos haciendo o diciendo que es una persona que, vamos a ver, su identidad coincide con el sexo asignado al nacer. Es decir, cuando yo nací, se me asignó un sexo masculino y yo luego me identifiqué como con el sexo que me determinaron en un inicio. En el caso de las personas trans, es cuando una persona, ¿verdad? O más bien su identidad de género no se identifica o no coincide con el sexo asignado al nacer. Eso es importante decirlo, ¿verdad? Entonces, si yo hago referencia a, por ejemplo, una mujer trans, estoy diciendo que es, en ese caso, una persona que, por ejemplo, nació con un sexo masculino, ¿verdad? Pero que se identifica más con el sexo femenino, ¿verdad? En términos de conductas o similar. Eso nada más para aclararlo. Entonces,
Toda esta polémica, ¿verdad?, respecto al deporte trans, viene por las diferencias que se han descrito que existen en términos de rendimiento físico en las distintas disciplinas deportivas. Es decir, eh, ¿por qué es que se ha categorizado, verdad? El deporte se divide en, hay una categoría femenina y una categoría masculina. Bueno, esto viene por una serie de diferencias fisiológicas que existen entre ambos sexos. No sé si quieren tal vez que hablemos un poco de eso primero para ya abordar. Claro, claro, claro. Entonces, vamos a ver. Recientemente, ahora hace creo que un mes, salió un artículo muy interesante publicado sobre las diferencias que existen entre los sexos respecto al rendimiento deportivo. Este artículo lo que trató de explicar es decir, ok, ¿cuáles son las principales distinciones que tenemos entre ambos sexos y por qué eso tiene implicaciones directas sobre el rendimiento deportivo? Vamos a sintetizarlo de la siguiente manera. Los hombres respecto a las mujeres no tienen ninguna diferencia, por ejemplo, en lo que sería la transmisión de impulsos nerviosos. ¿Verdad? En inglés se llama como neural driving. No hay diferencias en eso, pero sí tenemos diferencias a nivel de masa muscular, ¿verdad? Donde hay mayor tejido muscular, una mayor proporción, por ejemplo, de fibras tipo 2, que son fibras que generan más fuerza y más velocidad de contracción. Los hombres tienden a tener pulmones y corazones más grandes, lo que les permite mejorar el transporte del oxígeno, ¿sí? La movilización de la sangre. Y al tener también corazones más grandes, significa que son corazones que al latir bombean más sangre por minuto. Todo esto favorece, por ejemplo, el rendimiento en diferentes disciplinas aeróbicas, como puede ser correr, nadar, andar en bicicleta. Adicionalmente, los hombres tienen mayores valores de hemoglobina, que es una proteína que se encarga del transporte de oxígeno y que está vinculada a un parámetro muy importante, que es el consumo máximo de oxígeno, y que es un parámetro que se asocia también al rendimiento. Entonces, hombres tienden a tener mayores consumos máximos de oxígeno, tienen mayores densidades minerales óseas, y eso también favorece el desarrollo muscular. Tienen menor acumulación de tejido adiposo, lo cual en varias disciplinas deportivas favorece, digamos, su desempeño. Entonces, todas estas diferencias en conjunto, ¿verdad?, llevan a que los hombres muestren ciertas ventajas en algunas disciplinas. Y voy a hacer aquí una aclaración. No he mencionado la testosterona, que es un parámetro que sí, se sabe que los hombres tienen mayores niveles de testosterona que las mujeres. ¿Aproximadamente cuánto? Aproximadamente unas 15 veces más que las mujeres. Hay referencias que hablan de 10 veces más, a otras hablan incluso de hasta 20 veces más. Pero la media más o menos anda en 15 veces más testosterona en hombres que en mujeres. Esto se marca muchísimo en la pubertad, que es donde entonces sí observamos una gran diferencia, ¿verdad? Antes de la pubertad casi no hay diferencias entre los sexos, pero después de la pubertad sí, y se agranda esa diferencia. ¿Dónde se ve más marcada la diferencia de rendimiento físico? En deportes que impliquen fuerza y potencia. Los deportes más de endurance se ha visto que las diferencias se reducen significativamente. Si alguien se pregunta, ¿cuánta será la diferencia? Bueno, en deportes como el maratón, la diferencia entre los deportes élite en categoría femenina y masculino es de aproximadamente un 9% de diferencia, para que lo tengamos claro. Pero en disciplinas deportivas de fuerza o potencia, esas diferencias se agrandan hasta un 30%, inclusive, entre hombres y mujeres. O sea, existe una diferencia bastante clara. Entonces sí sería bueno primero como delimitar eso y tener claro, ¿verdad?, que sí, efectivamente hay diferencias biológicas de base, ¿verdad?, que podrían favorecer el rendimiento físico en los hombres. Pero hay un detalle interesante, en los deportes de precisión, por ejemplo, tiro con arco, o todos los que tienen que ver como con pistola, tiro deportivo y similares, no se observan ese tipo de diferencias, porque son deportes que no están asociados a estas características físicas, ¿verdad?, de mayor fuerza o mayor, parece que no. Entonces ahí, esas diferencias no se aparecen en ese tipo de disciplinas, pero en los que implican potencia, fuerza, resistencia cardiovascular, ahí sí podríamos observar estas distinciones. No sé si hasta ahí estamos bien. Sí, sí, No, claro. no, súper, súper bien, de hecho, bien buenísimo. Empezar Es ahí. una aproximación bastante buena. Y tal vez, no, perdona, profesor, más bien, continuamos. Ok, no, gracias Marco. Siguiendo esa línea, entonces, un kit de la cuestión acá es cómo se clasifica en deporte en la rama masculina y femenina y cómo se logra hacer esa distinción, sobre todo pues ante la difuminación que hay entre esos límites, justamente con los casos de atletas trans, pero también con casos de deportistas que no serían transgénero, pero que tienen
particularidades en su genética, bueno, que hacen que puedan tener niveles más elevados de hormonas como la testosterona. Y bueno, y que esto ha sido tema polémico. Incluso que se ha mezclado el tema y se le ha llamado trans a atletas que no lo son, ¿verdad? Entonces, quizás ahondemos un poco por ahí, justamente. Sí, ok, Gracias, eso es Rodolfo. muy interesante. No, más bien gracias por la pregunta. Vamos a ver. Eh, Normalmente en redes sociales y todo, ¿verdad? Se difunde mucha información, pero a veces no hay claridad respecto a, ok, primero, estamos o no de acuerdo en que las personas trans compitan y cómo determinamos, ¿verdad? ¿Quién puede o no puede competir en una categoría, ¿verdad? ¿En función a qué? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí vienen una serie de temas interesantes y nos vamos a ir un poco hacia atrás. El primer caso más conocido de todo esto es la atleta Semenya, ¿verdad? Que es de Sudáfrica. Ella era corredora de 800 metros y en su momento incluso se le quisieron quitar las medallas, ¿verdad? Porque ella presentaba niveles más elevados de testosterona de los usuales, ¿verdad? Que eran vistos en mujeres. Ella incluso presentó una demanda, ¿verdad? A nivel internacional. Ella la ganó, ¿verdad? Y le tuvieron que devolver, ¿verdad? Porque había habido, digamos, un abuso, digamos, un atentado contra los derechos humanos de ella. Entonces, ¿por qué hago mención a este caso? Justamente porque a partir de estos escenarios comenzó a surgir la pregunta de, bueno, ¿cómo determinamos quién puede estar en una categoría femenina, masculina? ¿Verdad? Y entonces el COI estableció, de hecho, digamos, a partir de todo esto, como una serie de lineamientos que debían de seguirse, pero indicó que iban a ser las federaciones las que iban a establecer los parámetros para decir si un atleta podía o no entrar a las respectivas categorías. Entonces, ¿qué ocurre? Hay variaciones en torno a esto. Es decir, la Federación Internacional de Atletismo tiene establecidos sus parámetros, la FINA, que es la Federación Internacional de Natación, tiene sus parámetros, la de gimnasia tendrá los suyos. Entonces, cada federación ha establecido qué es y qué no es permitido. Un ejemplo concreto, la Federación Internacional de Natación hoy día, para sus campeonatos mundiales, tiene una categoría que se llama categoría abierta. Creo que no en todas las distancias, pero sí para algunas de ellas, que es una categoría en donde puede entrar cualquier persona. Entonces, ¿por qué comenzó a suceder esto? Porque se comenzaron a presentar algunos casos de personas que comenzaban a competir, digamos, personas trans que competían, por ejemplo, o más específicamente eran mujeres trans que competían, ¿verdad? En competencias con mujeres cis. Y hubo un caso muy famoso de una nadadora estadounidense que comenzó a tener, ¿verdad? Una serie de ganes, una serie de competencias, y entonces se comenzó a alegar que había una desventaja, ¿verdad? Respecto a esto. Entonces, por eso la FINA tomó su decisión de hacer una categoría abierta, ¿verdad? Y demás. Habido otros casos, digamos, en levantamiento, eh, digamos, de poder, donde en Canadá, si no me recuerdo, hay una competidora, una mujer trans, que comenzó a competir en categoría cis y comenzó a romper los récords que estaban establecidos. Entonces, eso ha traído, ¿verdad? Que las federaciones decían, ok, ¿qué vamos? O sea, ¿cómo establecemos esto? Y ahí se vuelve, pues ahí viene la parte complicada. Porque algunos dicen, bueno, vamos a utilizar ciertos valores de testosterona como el umbral o el límite permitido. Entonces, si usted supera estos umbrales de testosterona, no puede entrar en la categoría, por ejemplo, femenina. O si ya, digamos, usted está en la categoría masculina y supera esos niveles, es sospecha de que usted mete doping. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Es complejo determinarlas. Voy a dar otro escenario. Hay casos escenarios de mujeres trans que se someten a tratamientos hormonales y están aquellos que no, ¿verdad? Entonces, todo esto, digamos, mete una serie de factores en la ecuación que complican un poco el determinar exactamente o con precisión cómo lo vamos a categorizar. Voy a dar otro escenario que se sale tal vez un poco de esto. Cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer dos categorías, masculino y femenino, entonces uno dice, ¿cómo lo vamos a categorizar? O sea, van a ser las características del sistema reproductor lo que determina que usted está en categoría femenino o masculino, van a ser sus cromosomas, van a ser los niveles de sus hormonas. ¿Por qué refiero el tema de los cromosomas? Para explicar esto de forma sencilla. Nosotros sabemos que las mujeres típicamente las clasificamos como a nivel cromosómico XX, hombres XY, pero no son los únicos que existen. Existen otras variaciones, ¿verdad? O incluso casos en donde se tiene cromosomas XY, pero por fuera, lo que uno llamaría el fenotipo de la persona, luce como una mujer. Entonces, sus cromosomas se identifican, digamos, masculino, biológicamente hablando, pero su exterior
da la impresión de que es una mujer. Entonces, todo esto complica, ¿verdad?, el escenario, es decir, ok, ¿cómo vamos a categorizar esto? ¿Cómo lo vamos a ordenar? ¿Verdad? Y cómo vamos también a permitir o no excluir a esta población, porque nunca en ningún momento se trata de excluir a la población. La pregunta es, ok, ¿cómo hacemos para más bien hacerlo más homogéneo, para que todas las personas tengan el derecho de participación? ¿Por qué menciono esto? Un estandarte o un valor claro del Comité Olímpico Internacional es la universalidad del deporte y la inclusión. Entonces, por eso es que el COI ha tratado, en la medida de lo posible, ¿verdad?, de incluir a todas las personas. Y tal vez quiero mencionar un caso particular. No sé si ya aquí la gente sabe, pero en las Olimpiadas pasadas, en Tokio 2020, compitió la primera atleta trans en halterofilia. Era de Nueva Zelanda. Ella, de hecho, incluso fue sometida a un proceso quirúrgico, ¿verdad?, para hacer una reasignación de sexo. Cumplió con todos los criterios establecidos por la Federación Internacional de Halterofilia y pudo competir en la categoría femenina. Entonces, ya, por eso les decía, o sea, esa federación estableció, para que usted pueda competir en esa categoría, tiene que cumplir con esos criterios. Ella cumplió todo lo que se le solicitó y compitió. De hecho, en las Olimpiadas de 2020 no ganó medalla olímpica. Para estas Olimpiadas, por ejemplo, hubo un competidor, un hombre trans en boxeo, de origen filipino, ¿verdad? Pero mucha gente ni siquiera se enteró de ese caso, inclusive tal vez no se dieron cuenta del caso de la muchacha de Nueva Zelanda en el 2020, pero sí nos dimos cuenta del caso de la muchacha Argelí, ¿verdad? Que ese caso es muy interesante porque ella no era una mujer trans, era una mujer cis, o sea, ella fue, a la hora de su nacimiento, fue reportada como mujer, ella se identifica como mujer, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene unas variaciones fisiológicas, ¿verdad? Que entonces hacen decir, bueno, entonces, ¿cómo la categorizamos? ¿Mujer? ¿Es hombre? ¿Femenino? ¿Masculino? Entonces ahí vienen toda esta serie de preguntas y planteamientos de si es o no es justo, ¿verdad? Y cómo determinar o en función, vamos a ver qué parámetro vamos a utilizar para poder categorizarlas. Y es ahí donde vienen, ¿verdad?, una serie de preguntas o inquietudes de parte de la gente e incluso de las organizaciones involucradas en esto. Sí, muchas gracias, Rodolfo. De hecho, yo creo que toda esta problemática nos brinda de muchas preguntas, ¿verdad? Que, que claramente también lo comentábamos con el profesor Gerardo antes de grabar. O sea, hay mucha tela que cortar. O sea, estamos comenzando en esto, ¿verdad? Entonces, la comunidad científica está comenzando en esto, ¿verdad? De saber en qué estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita para buscar una solución a lo complejo de esto? Rodolfo, ¿vos ves algún punto de, mm, en el que tal vez se pueda buscar algún parámetro o alguna manera en que el deporte desde la fisiología sea relativamente justo o alguna manera o alguna idea tuya tal vez en la que se pueda encontrar alguna solución a esto? Sí, vamos a ver, es una buena pregunta, Marco, y a mí me gustaría tener tal vez una respuesta más concisa, pero creo que esto, vamos a ver, funciona muy bien para ejemplificar cómo es la ciencia, y es que la ciencia es un espectro. A nosotros, los seres humanos, nos encanta la categorización, o sea, es como, nos facilita la vida, ¿verdad? Decir, ah, mira, esto es verde, rojo, azul, amarillo, nos gusta eso porque nos separa la vida, o, ¿verdad? Pues, tenemos dos categorías, nos ayuda, y vamos a ver, es una forma práctica de hacer las cosas, realmente lo es, pero a veces, cuando ya uno se enfrenta a este tipo de situaciones, dice, ok, esta forma de haberlo hecho en blanco-negro, ¿verdad? Ahora resulta que tenemos algo en medio que no tenemos muy bien categorizado. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a eso? ¿Qué ocurre? Como usted bien decía, la falta de estudios, digamos, más rigurosos, porque en realidad existe una ausencia bastante grande de estudios respecto al tema, complica tener parámetros o criterios claros para decir cómo entonces debería seleccionar a las personas en las categorías que tenemos en este momento, cómo deberíamos, ¿verdad?, hacerlo. Voy a mencionar esto. Justamente el año pasado, en el 2023, en una revista bastante prestigiosa de British Journals of Medicine, si no me equivoco, eh, no, perdón, de Medicina del Deporte, si no me equivoco, voy a confirmarlo ahorita para tener el dato claro, se, se publicó un artículo relacionado sobre los efectos en el rendimiento deportivo en personas trans a las que se les hacía una terapia hormonal. Es decir, mujeres y hombres trans se sometían a terapias hormonales respectivas y se analizaban los efectos que tenía esto sobre su rendimiento deportivo luego de 2 años de exposición a la terapia, ¿verdad?
Entonces, ¿qué se quería ver? Bueno, vamos a ver cuánto afecta la terapia hormonal el rendimiento. Se encontraron datos interesantes. Una de las cosas que se notaba era que el uso de terapia hormonal, por ejemplo, en el caso de mujeres trans, reducía de manera significativa las diferencias con respecto a mujeres cis. Es decir, parece ser que las personas que se someten a terapias hormonales sí reducen su rendimiento y pueden parecerse a de las mujeres cis. Sin embargo, el mismo estudio concluía que aún un año después de de haber concluido el proceso de terapia hormonal, seguía habiendo una diferencia hasta un 9% en el tema de resistencia cardiovascular, digamos. Eso lo hicieron a través de una prueba de la milla, ¿verdad? Que es lo que sea, tira una prueba que es 1.5 millas, que lo hicieron con eso para volar, y encontraban aún algunas diferencias. Lo mismo en los otros escenarios, quedaban algunas diferencias, sin embargo ellos dicen que sí ahí existe como una reducción o una equiparación entre los niveles de ambos grupos de personas estudiados. Pero eso, a la fecha que yo conozca, el único estudio que ha hecho ese análisis particular, ¿verdad? Y lo que mencionaban los investigadores es que se requieren estudios, por ejemplo, no más largos, para poder observar si esos cambios se mantienen, si hay diferencias, ¿verdad? O qué ocurre. Entonces, ¿qué es lo que a mí se me ocurriría ahorita? Bueno, que las federaciones en general establezcan criterios de decir, ok, esta persona, de verdad, trans, si quisiera competir en esta categoría, no sé, va a tener que comprobar estos niveles hormonales o va a tener, digamos, que comprobar estos parámetros clínicos para poder nosotros asignarlo a esta categoría. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que también ha habido una crítica, que entonces es forzar a alguien, ¿verdad?, a tener que llevar a cabo un tratamiento o algo que tal vez la persona no desea hacer, ¿verdad? Con tal de cumplir un sueño que ya tenga. Es decir, usted quiere ser deportista, bueno, si quiere serlo, está condicionado a hacer esto, si no, usted no puede hacerlo. Y es como, entonces hay gente que tampoco está de acuerdo, ¿verdad?, con esa línea de llegar y decir, no, es que es obligar a alguien a hacer algo que no sabemos si realmente quiere hacerlo. Y entonces estamos, digamos, como frustrando ese sueño. Pero también luego está la otra posición de, hey, pero sería injusto, ¿verdad?, que entonces yo permita que una mujer trans compita sin tener el reemplazo hormonal y estas cosas, porque va a llevar una clara ventaja biológica. Hay gente que dice, es que no hay tal ventaja biológica. La evidencia nos dice que en términos promedio sí. Voy a mencionar esto. Si uno agarra un grupo grande, una población grande de hombres y mujeres y los evalúa en pruebas físicas, uno se va a encontrar que van a haber muchas mujeres que van a tener mejor rendimiento que muchos hombres. Eso va a pasar. El detalle es que cuando uno analiza la globalidad y el promedio, uno se da cuenta que en promedio el rendimiento físico tiende a ser mejor en hombres. Entonces alguien ha querido defender esto y decir, no, es que no es verdad que hay diferencias, porque hay un traslape entre el rendimiento de hombres y mujeres. Pues sí, eso es verdad. Pero el detalle es que cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, los individuos que sobresalen en ambos espectros son los que están compitiendo entre sí. Y entonces ahí sigue habiendo una ventaja, ¿verdad?, para esas personas que son más sobresalientes. Entonces se vuelve complicado, Marco, saber exactamente cuál es el proceder para determinar, ¿verdad?, si es esto o no. Voy a complicar o encharcar más el asunto, que es algo de hecho de lo que mencionan las personas que vamos en la línea de tener categorías unificadas y que, ¿verdad?, pueden competir sin ningún problema. Si ustedes tienen un atleta, pensemos indistintamente si es hombre o mujer, que nace con una alteración genética que le permite, le da una ventaja fisiológica sobre el resto, entonces alguien diría, ¿eso debería permitirse o no? Y estos casos son bastante viejos. En Finlandia existe el caso de un esquiador de campo traviesa que fue medallista olímpico 3 veces, no medalla de oro, si no me equivoco, 2 y no sé si plata o una tercera vez. Este caso es muy interesante porque en la familia de este atleta había una modificación en la sangre, particularmente en hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte de oxígeno, que mejoraba la capacidad de adherir el oxígeno a la sangre y transportarlo. Y eso es algo determinante en ese tipo de disciplinas. Entonces alguien decía, bueno, eso sería ilegal porque es una característica que él tiene que los demás no tienen y entonces él no debería estar en la categoría de hombres porque tiene una ventaja. Entonces ahí verán, entra toda esta cuestión de decir, ok, las personas que tengan modificación, bueno, que nazcan, ¿verdad?, con estas modificaciones genéticas deberían competir en esas categorías o es injusto, ¿verdad?, que es lo que alguien planteaba por otro lado. Entonces alguien diría, no, si es justo porque es un hombre, ¿verdad?, su sexo es masculino y entonces tuvo la suerte de tener esa particularidad. No es el mismo ejemplo de la persona trans. Entonces se vuelve bien complejo, porque entonces serían los otros escenarios, donde es una mujer, por ejemplo, que nazca, qué sé yo, es una mujer XY, fenotípicamente luce como una mujer, pues eso le otorga una ventaja porque produce más testosterona, y eso sabemos que puede ser un atributo favorable para el deporte,
Pero entonces alguien diría, no, no puede competir en deporte femenino porque sus niveles de testosterona están por encima de los límites femeninos. Bueno, pero nació con esa condición, ¿verdad? Me explico, entonces todo esto, ah, digamos, no digamos que lo enreda, pero hace que tengamos como que tomar un alto en el camino y decir, suave, tenemos suficiente información para poder categorizarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Es la forma correcta en la que lo estamos haciendo. Y lo que usted dice, Marco, es clave. Lo que necesitamos hoy día es más investigación para poder determinar con precisión cuáles serían los parámetros más justos que nos permitan decir, ok, quién sí podría estar en esta categoría y quién no podría estar en esa categoría. Pero en este momento no creo, o no tenemos suficiente claridad al respecto. Excelente. Y bueno, pues llegados a este punto, vamos a recordar que estamos conversando sobre deportistas transgénero, mitos y desafíos para el deporte de la rama femenina. Conversamos con el profesor Rodolfo Obando Monge de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica por Radio 870 UCR y en transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y pues ciertamente entonces ha habido un mal manejo de los conceptos de sexo y género. También hay dificultad para poder hacer la delimitación entre lo masculino y lo femenino en cuanto a categorías competitivas, y esto pues es parte de lo que ha estado comentando nuestro invitado. Y esto nos lleva también a tocar un aspecto importante, sobre todo a raíz de los casos que ha mencionado nuestro invitado, el profesor Obando. Ya mencionó el caso de Laurel Hubbard, la primera atleta transgénero que pues compitió en Juegos Olímpicos, de la disciplina de halterofilia en Tokio 2020. Y bueno, pues se ha tocado el caso de este boxeador transgénero, bueno, que nació con el nombre de Patricia, y bueno, pues ahora a partir del 2018 cambió de sexo y se denomina como Patricio Manuel, y pues fue pues exitosa en sus inicios en la carrera en la rama femenina. Ya luego pues ha tenido mucho éxito ya como boxeador transgénero. Bueno, pero no se trata igual el tema para por ejemplo, un boxeador transgénero que para una mujer que se sospecha que tiene niveles alterados de testosterona o que tiene una genética diferente. Sospechas, porque no hay evidencias, y que incluso se le ha llamado boxeadora transgénero, cosa que no es cierto, que es el caso de la argelina Imane Khelif. Es decir, hay un tratamiento diferente. Así es, una mujer la que pueda estar en esta situación o un hombre. Sí. Ahí De hay hecho, un tratamiento difícil de manejar, ¿verdad? Y está en el sí, kit de la cuestión. No sé, ¿querés comentar ahí, Rodolfo? y y es que, digamos, esto da para muchísimo más. Yo no me quiero adentrar en ese tema porque no es mi área, pero hay gente que ha discutido esto seriamente porque lo interesante es que estos casos que se han reflejado normalmente han sido, vamos a ver, en mujeres, ¿verdad? Eso es lo interesante, y en poblaciones además de ciertas zonas del mundo. O sea, donde se han visto más problemas se ven o en personas que son provenientes de países de África y Medio Oriente o Asia. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que estos casos, ¿no ven? Por ejemplo, con el caso de esta muchacha de Nueva Zelanda, que incluso sucedió, yo no recuerdo que hubiese tanto, digamos, escándalo en torno a esto. Y así ha ocurrido con otros deportistas. Entonces, por eso hay personas que dicen que no se maneja el tema, ¿verdad? Con la misma homogeneidad. Es decir, se genera mucho más ruido mediático en ciertos escenarios que en otros. Y además, la forma en la que se aborda no es tal vez el apropiado porque, repito, o sea, esto es una cosa en donde hay un gran desconocimiento, en donde estamos aprendiendo, porque la realidad es que muchas personas estamos aprendiendo sobre el tema. Quiero traer, de hecho, a colación, ahorita que ustedes hablan de esto, un estudio se publicó recientemente en donde en Estados Unidos se les preguntaba a jóvenes qué opinaban sobre la inclusión de deportistas trans, ¿verdad?, para el deporte de alto rendimiento.
muy interesante porque casi el 50% de los muchachos encuestados estaba de acuerdo con la inclusión de personas trans al deporte. Otro porcentaje, más o menos un 30 y tanto por ciento, manifestó no estar de acuerdo, ¿verdad? Y hay un porcentaje que no responde. Lo interesante es que dentro de las preguntas que se plantean es si había conocimiento, ¿verdad?, sobre los criterios o sobre por qué sí o por qué no incluir a una persona trans en deporte de alto rendimiento, y hay un gran desconocimiento en torno a esto. Es decir, muchas veces se da un criterio o una opinión respecto al tema sin tener tal vez un fundamento apropiado o una base, ¿verdad?, de conocimiento consistente para decir por qué sí o por qué no. Entonces, categóricamente yo me pongo en una de las dos posiciones de sí, no, pero no puedo argumentar por qué sí o por qué no, ¿verdad? Simplemente estoy de acuerdo, estoy en contra, pero no tengo la base de conocimiento necesaria. Entonces, yo creo que a mí me parece muy importante este espacio justamente para eso, para tratar de darle a las personas una base de conocimiento y que más bien los invite a todos y todos a, o sea, digamos, buscar más, ¿verdad? Eh, digamos que si me escuchan a mí y no están tal vez de acuerdo con lo que estoy planteando, busquen más información, infórmense más, generen otros criterios, ¿verdad? Porque lo que ocurre muchas veces es eso, aparece una noticia y todo el mundo se dispara con esa noticia y ya, generamos, ¿verdad?, la bomba con eso, pero no decimos, un momento, ¿qué está pasando acá? ¿Es el escenario de una atleta trans? ¿Es una persona que está siendo perseguida por una característica biológica con la que nació? ¿Verdad? Eh, entonces, todo esto era, yo creo que nos debe invitar a eso, como a esa discusión. De hecho, inclusive, esto plantea otro tema muy polémico. El reemplazo hormonal, en algunos escenarios alguien lo diría, pero eso no es doping, porque la testosterona es una sustancia prohibida, por ejemplo, por la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, esto también se ha planteado, de, bueno, entonces permitiría competir a atletas que utilizan terapia hormonal. En el caso, digamos, de hombres trans, ¿verdad?, que se están sometiendo, pues, a el uso de testosterona, y que eso, evidentemente, sabe uno que produce una mejora del rendimiento físico. Entonces, eso también, ¿verdad?, tiene otra serie de complicaciones en todo este asunto, por lo mismo, porque o sea, lleva a otra discusión, que es entonces, vamos a permitir el uso de sustancias bajo ciertas circunstancias, o en todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces, esto es un tema interesante. De hecho, nada más haciendo un pequeño paréntesis, el próximo año, en 2025, se hacen los NAIMS Games, que son unos juegos deportivos donde va a ser permitido el uso de sustancias doping, completamente permitido. Entonces, todo esto, ¿verdad?, plantea más, ¿verdad?, en la discusión de esto, ¿verdad?, y qué ocurriría entonces ahí, en escenarios de personas trans que quieran competir en esas disciplinas de esos juegos de NAIMS Games, no es permitido el uso, ¿verdad?, de sustancias que para el Comité Olímpico son ilegales. Entonces, digo, o sea, la discusión yo creo que está comenzando. Me parece a mí que es un buen momento y una oportunidad incluso justamente para investigar más. De hecho, si lo llevamos a nuestro contexto costarricense, yo les pregunto a las personas que nos escuchan, ¿saben cuántas, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de la población costarricense que se identifica como trans? Yo me puse a indagar un poco de eso, por ejemplo, y no hay estadísticas claras del porcentaje de personas que se identifican como trans en el país. Hay datos a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, que indican que entre un 0,5 a un 0,6% de la población se identifica como trans. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que cerca del 1% de la población se identifica como trans. Que eso también, entonces, ¿verdad? Hay que ponerlo en la palestra porque, ¿qué ocurre? Es un porcentaje pequeño de la población. Y también la preocupación que se genera en torno a esto, si están o no están en los deportes, también es como, uy, ¿verdad? Es como, por eso digo, o sea, hay que tenerlo con cuidado, que puede ser más bien generar un incendio de algo, ¿verdad?, que se sale de control y entonces se quiere ir ahí es lo que llamaría uno una quema del Judas, sin tener toda la información clara, sin saber realmente el contexto en el que nos encontramos. Entonces yo sí invito, insisto, a todas las personas a seguirse informando respecto a esto. Pero sí es complejo, o sea, y, como decía Marco, ¿cómo categorizarlo? Yo creo que para hacer eso necesitamos más trabajo, necesitamos inclusive establecer hasta políticas nacionales que nos permitan tener más conocimiento respecto a esta población, primero, y luego seguir investigando para ver qué tantas diferencias existen realmente. Yo vuelvo y repito, sí las hay, o sea, a nivel biológico entre hombres y mujeres sí hay diferencias. Y también esconderlas no me parece apropiado porque sería irresponsable. Y hay escenarios donde también se ha identificado que eso podría ser potencialmente riesgoso. Vamos a ver, existen algunos casos de atletas de deportes de combate, digamos, en donde han producido lesiones severas a otras competidoras, justamente porque estas mujeres trans, pues, tienen fuerzas, ¿verdad? O potencias mucho mayores, y pues esto sí lleva una clara desventaja. Entonces, les digo, o sea, es un panorama que tiene
diferentes aristas que hay que analizar con cuidado, porque hay escenarios donde sí podría ser potencialmente peligroso. Hay muchas atletas mujeres que están en contra de la participación de mujeres trans en las disciplinas deportivas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ha sucedido ya manifestaciones en surf, ha sucedido manifestaciones en boxeo, o sea, por ejemplo, en atletismo, un caso muy interesante en una universidad en donde, por ejemplo, la atleta que ganó era una atleta trans y entonces lo que ocurría es que esta muchacha al ganar era ella, por ejemplo, quien tenía o podía optar por las becas deportivas que daba la universidad. Entonces esto generó toda una polémica en torno a si eso era o no justo, porque entonces las otras muchachas estaban quedando sin esa oportunidad. Entonces, ¿verdad? Se genera todo un tema complicado, pero repito, es como que solo nos cuentan parte de la historia, porque como decía el profesor Gerardo, tenemos estos escenarios de esta otra atleta, ¿verdad? Este atleta, perdón, este filipino, o el caso de esta otra atleta neozelandesa, ¿verdad? Pero que tampoco recordamos, entonces nada más es como lo primero que nos dicen en los medios, entonces a eso le tiramos. Y existen otros casos particulares, hay otros nadadores estadounidenses, de hecho hay jugadores de fútbol profesional, trans, ¿verdad? Entonces, eh, vuelvo y repito, o sea, es bueno, creo, analizar esto con calma, no generar, ¿verdad? O sea, comentarios, ¿verdad? Disparados al aire sin tal vez antes cuestionarse y decir, bueno, un momento, ¿cómo será esto? ¿Cómo será la realidad de estas cosas? ¿Verdad? Entonces, más bien, ojalá que el espacio sirva para eso, como para reflexionar y también para comprender un poco mejor el tema. Sí, de hecho, perdón, profe, me parece muy importante y, y recalcar lo que decía Rodolfo al inicio, lo estamos viendo desde desde la fisiología y la biología. Claramente es más complejo que ello, ¿verdad? Pero sí es importante recalcar que hay diferencias, como lo decía Rodolfo ahorita. Y hay estudios sobre esas diferencias, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante y muy responsable el continuar bajo esa línea de investigación que claramente, como mencionaba ahorita Rodolfo, eh, no se está dando tanto, ¿verdad, Rodolfo? Es poca la investigación que hay. Es muy poco. Realmente, digamos, uno de los estudios que me llamó la atención es un estudio de una universidad en Nueva York, que es una revisión justamente sobre el tema, y incluso las referencias que ellos utilizan para hablar justamente de estas variaciones fisiológicas que existen entre deportistas trans y deportistas cis es casi inexistente. O sea, el estudio que se llevó a cabo se hizo en población militar, ¿verdad? Que es donde sí hay, digamos, más datos. Pero repito, o sea, es un estudio particular. No sé si en los últimos meses habrán salido otras publicaciones, pero les digo, o sea, no es tan fácil tampoco llevar a cabo estudios de este tipo porque no es tanta la población que existe y tampoco es tanta la población que está relacionada o metida en deporte, que es que eso también hay que tenerlo claro. O sea, es decir, es una población reducida y no es que uno va a decir, ah, sí, es que ese 0,6%, todos van a estar involucrados en deporte de alto rendimiento. Eso es falso, ¿verdad? Que además, digamos, por eso también, y repito, ese tema hay que tenerlo o manejarlo con cuidado porque también se viene esta idea disparatada, ¿verdad? Que es que entonces ahora todas las personas que son trans van a querer estar en deporte de alto rendimiento y entonces, que también esas son algunas ideas que uno escucha, ¿verdad? En redes sociales, en algunos periódicos y demás. Y insisto, o sea, se ha generado todo un ruido en torno a esto, pero todavía hoy día no disponemos tal vez de toda la información para tener todo el panorama claro de en dónde estamos. Eh, yo más bien invitaría, ahora, insisto, a las personas a que se informen más, pero sí, la información que tenemos al día de hoy disponible es relativamente poca en términos de eh, deportistas trans versus deportistas cis. Si lo vamos a ver ahora desde la óptica de las diferencias entre sexos, sí existen diferencias, como les decía, hay bastantes estudios que esto ya lo han demostrado. Incluso si uno quiere ver, por ejemplo, las diferencias de las marcas a nivel olímpico, si nos vamos como al nivel más alto de rendimiento, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, que sí son bastante significativas. Alguien habla de que esas diferencias con el paso del tiempo podrían reducirse. Eso también ha sido todo un tema de discusión. Si las diferencias son un tema biológico o más sociológico, es decir, que como las mujeres, por una cuestión histórica, no han tenido el mismo acceso a la práctica de deporte que los hombres, que entonces una vez que eso se pueda erradicar y que se tenga el mismo acceso, entonces las mujeres puedan alcanzar mayores o incluso similares niveles de rendimiento que los hombres. Y que esto también ha sido algo que se ha planteado. Sin embargo, hay quienes dicen que esto es, digamos, no se ve con tanta probabilidad por las diferencias que yo les mencionaba al inicio del programa respecto al el impacto que tiene, por ejemplo, la pubertad, principalmente en los hombres, eh, que les digo, favorece el desarrollo de características que van a mejorar el rendimiento físico en distintas disciplinas o en deportes principalmente de potencia y fuerza y velocidad,
En los de resistencia también, en menos grado, pero sí se hace. Entonces es eso, yo creo que yo lo que insisto es, no podemos decir que no existen diferencias, las hay. Que tanto van a seguir siendo así de marcadas, ¿sí? Eh, Podrán los deportistas trans, digamos, por medio de ciertos acuerdos con diferentes federaciones y todo, establecer criterios justos y homogéneos para la participación en estos deportes, o cuáles serán las decisiones que se tomen, ¿verdad? También a nivel político y demás para poder permitir o establecer categorías o demás. Si es correcto o no establecer categorías particulares para esta población, hay quienes dicen que eso no está bien, hay quienes dicen que sí está bien. Entonces, insisto, la opinión es muy dividida. Posiblemente con el paso del tiempo esto, como cualquier otro paradigma, se vaya a ir modificando, vamos a ir encontrando otras soluciones, no lo sé. Pero la realidad en la que estamos viviendo es esa, es una realidad que creo que está polarizando, ¿verdad? En cierto grado a las personas. Y también, y la polariza lamentablemente desde la ignorancia, porque, repito, mucha gente tal vez habla del tema sin tener tal vez claro realmente, digamos, como les decía, cuáles son esas diferencias, cuáles son las políticas que se establecen. ¿Será que hay otros atletas, les decía, y no les hemos mencionado? Porque, repito, el caso del argelito, ¿verdad? Fue todo un boom, pero nadie hablaba del filipino. Entonces era muy interesante porque yo decía, ¿verdad? La prensa a veces selecciona la información que quiere mostrar y eso también pues, puede generar un sesgo en la opinión. Y no digo que toda la prensa haga eso, pero a veces se puede llevar a cabo por el asunto de subir rating, qué sé yo, pero sí hay que tener cuidado con eso. Gracias, Rodolfo. Y bueno, pues estamos ya llegando al bloque de cierre del programa. Les recordamos que estamos conversando sobre deportistas transgénero, mitos y desafíos para el deporte de la rama femenina. Conversamos con Rodolfo Obando Monge. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de la 870 UCR, y estamos en transmisión también por medio de la plataforma de Facebook. Bien, Rodolfo, sería importante tratar de hacer una síntesis de los aspectos más relevantes que has tocado acá en el programa, y luego pues Marco pues te va a hacer una pregunta ya de cierre, pero sería importante hacer una puntualización de aspectos claves que has tocado en el tema y que es importante que el público pues los maneje, sobre todo porque el criterio tuyo es un criterio basado en evidencia científica, desde tu conocimiento en la fisiología del deporte y el ejercicio, y pues esto es muy muy valioso pues para poder dar argumentos que tengan un mejor peso para el criterio de la población con respecto a este tema que, como bien has comentado, es bastante polémico, sobre todo por el mal manejo de la información, incluso pues tocando el tema muy a la ligera o pues mezclándolo con pues discursos desde el ámbito más político, etcétera, intereses de distintos grupos que pues convergen y que bueno pues interactúan con esta problemática que pues lo que ha contribuido es a no profundizar realmente en los elementos claves del tema, y pues en medio de todo este tiroteo han quedado las personas deportistas y que se ven afectadas negativamente por esta problemática. Adelante, Rodolfo. Bueno, tal vez lo que quisiera decir de manera muy puntual es lo siguiente. Si alguien tuviera la pregunta, ¿existen diferencias en términos fisiológicos respecto al rendimiento deportivo entre hombres y mujeres desde un punto de vista del sexo como tal? Sí, sí las hay. Hay diferencias biológicas, están ahí, y eso confiere, ¿verdad? Es una ventaja deportiva a los hombres en un gran espectro de las disciplinas. Deportistas trans, necesitamos más datos, más información para poder tener criterios claros y justos
para mejorar nuestra toma de decisiones respecto a cómo proceder, ¿verdad? Y cómo incluir a estas personas en la participación del deporte sin que las mismas se vayan a sentir discriminadas, ¿verdad? O minimizadas o aisladas, ¿verdad? Por las decisiones que vayamos a tomar. Tiene que haber una estandarización de esos criterios por parte de los entes encargados, llámese Comité Olímpico Internacional, llámese federaciones internacionales, pero insisto, no tenemos todavía los datos suficientes. También es importante acá involucrar, ¿verdad? Por ejemplo, las diferentes poblaciones que puedan sentirse o verse afectadas por estas decisiones, que no vayan a ver, digamos, minimizados o reducidos sus esfuerzos, ¿verdad? O que vayan a sentir que están en peligro, digamos, pues sus posibles objetivos deportivos por las decisiones también que se vayan a tomar. Repito, esto es algo complejo, pero requiere más información, que se involucren diferentes instancias y que se haga un diálogo, ¿verdad? Que permita, insisto, determinar criterios justos, homogéneos, que estén basados en evidencia científica, que nos digan cuál sería la mejor manera de proceder. Entonces yo creo que es importante, y sí es bueno decirlo, también que tal vez alguien tenga la duda, los niveles de testosterona, si bien es cierto, no son determinantes en todos los aspectos de la fisiología, sí juegan un papel en favorecer el desarrollo de ciertos aspectos fisiológicos que, repito, van a favorecer el rendimiento deportivo, y pues todo eso en conjunto hay que tomarlo, ¿verdad? Para conversar sobre el tema y mejorar, pues sea lo que vayamos a hacer como sociedad respecto a esto. Rodolfo, bueno, muchas gracias, Rodolfo. De hecho, la única pregunta que tal vez por ahí me queda a mí es ver cuál sería la entidad la encargada de buscar una solución, no, sí voy a decir que al problema como tal. Vos mencionabas ahorita que el Comité Olímpico Internacional le delegó eso a las federaciones como tal, a las asociaciones deportivas como tal. ¿Será más conveniente tal vez que el mismo Comité Olímpico Internacional genere los criterios y a partir de ahí se decanten al resto de asociaciones y federaciones? Vamos a ver, el Comité Olímpico Internacional, ellos, digamos, han establecido las pautas, digamos, de cómo proteger, digamos, o tratar de incluir a toda esta población. Pensaría yo que ellos sí deberían estar involucrados en el proceso, digamos, de identificar cuáles son esas características, ¿verdad? Para poder categorizar las poblaciones que quieran participar en las diferentes disciplinas deportivas. El problema radica en la variedad de disciplinas que tenemos y en los criterios que existen a veces para la correcta selección. Yo creería que lo idóneo sería que cada federación, porque eso, puede decirlo así, eso ocurre, por ejemplo, con los niveles de hemoglobina o de eritrocitos, o sea, que son las células rojas de la sangre. O sea, las federaciones de ciclismo, atletismo, natación, tienen establecidos sus criterios de qué es legal, qué no es legal. Entonces, algo parecido debería ocurrir con eso, pero esas decisiones que vengan de cada una de las federaciones deben venir basadas en evidencia, no en solo criterios, digamos, antojadizos, porque ¿qué ocurrió con este caso? Nada más para mencionar, la boxeadora Argelí. La Federación de Boxeo tomó una decisión en el 2023 de sacarla, descalificarla de uno de los campeonatos, y el Comité Olímpico le dijo a la Federación, no estamos de acuerdo con su decisión, ¿verdad? Entonces hay una discrepancia entre los criterios de esas instancias. Entonces, vuelvo y repito, si las federaciones, que deberían ser las encargadas de establecer sus criterios, no estandarizan, no homogenizan las razones de por qué sí o por qué no, vamos a seguir teniendo ese problema. Entonces, para mí, quienes deberían hacerse cargo de eso son las respectivas federaciones, bajo la asesoría, ¿verdad?, de gente capacitada en el tema, que les permita decidir cómo debería hacerse dicha selección o dicha división, digamos, en las distintas categorías que hay. Genial. Muchas gracias, Rodolfo. De verdad, bueno, muchas gracias también por todo lo que la información que nos has brindado. Gracias de verdad, porque es un tema que hay que educar a la gente y estás muy informado en ello. Y es muy bueno. De hecho, este espacio me parece que va a aclarar muchas dudas. Me ha aclarado a mí muchas dudas. Entonces, de verdad que muchas gracias por su tiempo y por el espacio en su agenda para educarnos un poquitito en este tema. Bueno, Mario, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Yo más que encantado. Es un tema, la verdad, todo lo que tiene que ver con deporte, fisiología, es algo que me gusta muchísimo. Y de verdad, no, aquí estamos cuando necesiten. Gracias nuevamente a nuestro invitado, el profesor Rodolfo Obando Monge de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica,
Con él hemos estado conversando sobre deportistas transgénero, mitos y desafíos para el deporte de la rama femenina. Y hemos estado desarrollando esta temática en nuestro programa Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. Hemos estado en transmisión por medio de la frecuencia 870 AM, también en internet, desde el sitio de las emisoras de la Universidad de Costa Rica y en transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Les agradecemos por su atención a este tema y pasamos a nuestro cierre del programa. Si desea más información, visite nuestra página web www.edufi.ucr.ac.cr. Bueno, esta fue parte de la entrevista, de la totalidad de la entrevista que tuvimos con el profesor Rodolfo Obando Monge. Esperamos que la información que hemos compartido hoy sea de utilidad. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos con ustedes Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. También nos acompañó Marcos Sánchez, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. En los controles nos acompañó Sebastián Torres y la coordinación de la emisora a cargo de Katy Prado. Los esperamos el próximo lunes a las 11 a.m. en su programa Vamos a Movernos, aquí en la 870 UCR. Movámonos por salud, movámonos con seguridad y quédese en sintonía de la 870 UCR.